Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. El día de hoy les vamos a exponer sobre la respuesta inmune frente al virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Los integrantes son León Espíritu Angeli Isabel, Paniagua Pereira Vicente Soa, Reyes Peña Cintia Catherine y quien les habla Vicente Valverde Ana Cristina. En esta exposición ustedes podrán escuchar sobre los diferentes componentes de la respuesta inmune de la infección por VIH. Estos son células inmunitarias que forman un grupo de glicoproteínas de células CD4 que van a provocar un mal progresivo dentro del sistema inmunitario. Esto va a conducir a un síndrome llamado inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA. A continuación les voy a hablar sobre las características, ¿no? Como lo repetí al comienzo, son células inmunitarias formadas en un grupo de glicoproteínas de superficie celular de células CD4. También vamos a encontrar que el VIH tiene el poder de atacar en sí a la generación de respuestas efectoras, ¿no? Como la de la memoria, que son los elementos más necesarios para una vacuna eficaz. Asimismo, vamos a encontrar también el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida del SIDA. Esta es la etapa final de la infección por el VIH. Bueno, aquí también vamos a poder observar la estructura principal de la envoltura del VIH, ¿no? Este consiste en un trímero de GP120 y GP41, ¿no? Que puede ser metastable y activado también. Esto está anclado en la célula externa C, como podemos observar aquí. Entonces, el GP120 interacciona con las moléculas CD4 y CCR5, o también llamadas CXR4, de la estructura B. Y este produce un cambio conformacional secuencial que activa los dominios fusogénicos del GP41, que median la función entre las membranas del virus y de las células C, que están aquí. Asimismo, la subunidad GP120 presenta en el exterior zonas hipervariables, ¿no? Y una abundante glicosilación que dificulta la neutralización por anticuerpos. Y por último, la zona responsable de reconocimiento del CD4 es poco accesible en realidad, así como la zona de unión al correceptor, que es el CCR5, o también llamado CXCR4, que solo se constituye espacialmente después de la interacción con el CD4B, de la estructura B que podemos observar aquí. Bueno, en esta respuesta inmune también encontramos dos tipos de VIH, ¿no? VIH1 y VIH2. En el VIH2 encontramos lo que es el causante de la pandemia mundial del SIDA. Y también este proviene del agente que infecta en la naturaleza a la variedad de chimpancé, ¿no? Uno bien conocido que se llama Pantroglodites o Troglodites. Asimismo, se divide en 4 grupos, M, N, O y P. También encontramos un grupo M, ¿no? Que este se clasificó en 9 subtipos, que vendría a ser A, B, F, G, H, J y K. Y por último, el subtipo B, que es el predominante en Europa, América y Australia. Aquí podemos observar este esquema, ¿no? Que nos va a dar a conocer que en África se han descrito más de 30 especies de monos infectados, naturalmente con variedades de este virus de la inmunodeficiencia del simio, ¿no? El CIB. Este infecta al Soti mamabey, que es el origen del VIH2 en humanos, ¿no? Y en el VIH1, grupo M, procede del virus que infecta a una de las 4 variedades de chimpancé, como lo mencioné, que es el Pantroglodites,
troglodytes, que habita en bosques del sur de Camerún, ¿no? Asimismo, el ancestro del VIH-1, grupo N, también se ha encontrado en chimpancéses de esta misma zona y de la misma especie. El origen del grupo O está menos claro, ya que hasta el momento no se ha relacionado con ningún aislamiento en chimpancé y parece más relacionado con el CICOR, ¿no? Y este infecta a poblaciones especialmente de gorilas. Y bueno, y por último también recientemente se han identificado la infección de humanos por VIH-1 más cercano que el grupo O al CICOR y se ha propuesto la denominación del grupo B, ¿no? Sería una denominación más. Bueno, siguiendo esto, en el VIH-2 se considera menos patogénico y menos transmisible esta infección. También se encuentra confinado principalmente a zonas de África Occidental, ¿no? Aunque se han detectado algunos casos en Europa y en Estados Unidos también. Su presencia de cargas virales son bajas en sangre y en fluidos genitales. También su replicación es baja en células infectadas y por último, no es un inductor importante de la adoptosis. Asimismo, también se desestimula la activación de CCRS. Aquí podemos observar un mapa, ¿no? Que nos brinda la información del VIH-1. Bueno, dado a esto, podemos observar que en Europa se han encontrado 0. millones, ¿no? de subtipo B, en Asia 7.3 millones de subtipo C, E y B. También en África se han encontrado 22.7 millones de subtipos C, A, D, E y B, ¿no? Con mayor tipo en África. En Norteamérica también se ha podido encontrar un 0.9 millones y con el subtipo B. Y por último, en América Latina, 1.7 millones, ¿no? Con el subtipo B y C. Asimismo, esta distribución global del VIH-1 con los subtipos del VIH-1 se encuentran en regiones específicas del mundo, ¿no? No es que en cualquier parte del mundo, sino solamente específicamente en algunos países. Se puede ver cómo el subtipo B predomina en las Américas y en Europa, ¿no? Aquí en Europa y en las Américas también. Mientras que el subtipo C es más frecuente en el resto del mundo. También podemos observar que en África el subtipo A es el segundo en prevalencia. Lo que sale a la luz es de que las epidemias regionales se producen por virus genéticamente distintos, lo que puede tener implicaciones en las campañas de vacunaciones, ¿no? Por ejemplo, no está claro que las vacunas están desarrolladas a partir de cepas VIH-1 subtipo B sean las idóneas para aplicarlas en África, ¿no? De subsahariana. Y bueno, donde los subtipos predominantes son los C y el A, ¿no? Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre la respuesta inmune frente al VIH, ¿no? La cinética de los eventos inmunológicos y virológicos que ocurren durante la infección primaria por el VIH indican que el establecimiento del reservorio latente de VIH es el principal obstáculo para la erradicación del VIH. Asimismo, también nos informan que cuando la infección no es tratada, el VIH generalmente progresa a ser SIDA, ¿no? Y en última instancia puede hasta causar la muerte en la mayoría de los VIH, ¿no? Aquí observamos un pequeño mapa donde podemos ver que el objetivo T4 del sistema linfoide se comienza a radicar en la maduración del T4, ¿no? También encontramos aquí lo que es los linfocitos T4 y este, bueno, conlleva a la muerte sano o al T medio sanos, también a la tasa por descargamientos de T8, ¿no?
Y asimismo en el medio podemos ver que está relacionada también con la infección de linfocitos T-B, linfocitos T4 infectados y bueno también ¿no? por la muerte natural del T4 infectados en la vida media del T4 infectados también está dirigida por la muerte de linfocitos T4 infectados y bueno, y por último vamos a encontrar los linfocitos T4 infectados por los satélites, ¿no? Bueno, a continuación, mi compañera Cintia. Bueno, soy Cintia Reyes y continuando con la exposición de la respuesta inmunitaria frente al VIH, vamos a hablar ahora de dos tipos de respuesta inmunitaria, tanto innata como adaptativa. Nosotros tenemos dos tipos de inmunidad, en cual también es llamado a la inmunidad innata como inmunidad natural o también inespecífica. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos con ello, nacemos con este tipo de inmunidad, ya sea a través de barreras de defensa o simplemente naturales, como tenemos a jugo gástrico, tenemos a la piel, etcétera, que vamos a ir detallando cada uno de ellos. También se llama inespecífica, ¿por qué? Porque esa nos va a defender ante cualquier noxa, ante cualquier cuerpo extraño que pueda ingresar a nuestro organismo. Es decir, se dice que es la primera línea de defensa y carece de memoria, ¿no? Tenemos, como ya hemos mencionado, las barreras, tanto naturales, piel, mucosas, tenemos agilucilios y también lo que es las barreras de defensa, como los fagocitos, también las células naturales agresoras o llamadas células natural killer, así también como las células dendríticas, ¿no? Entonces, cuando tenemos una respuesta innata frente al VIH, las células del sistema inmunitario, como ya hemos dicho, innata, va a ser que va a defender a nuestro organismo cuando va a encontrar en contacto al VIH cuando éste ingrese a nuestro organismo. Entonces, el virus va a atacar al sistema inmunitario, es lo primero que va a hacer, y entonces va a destruir nuestras defensas, ¿no? Del organismo. Entonces es ahí cuando nosotros o nuestro organismo cada vez va a tener más dificultad para poder defenderse. Entonces van a aparecer ¿qué? Las infecciones que pueden ser a causa de lo que es el mismo virus, cualquier tipo de germen como bacterias, hongos, parásitos o asimismo también con estudio como el cáncer. El VIH va a atacar sí o sí a un tipo específico de células que tenemos en el sistema inmunitario. Entonces, a esto se le va a conocer como célula auxiliar CD4 o célula T, en el cual el VIH va a destruir esta célula y el cuerpo se le va a dificultar cada vez más combatir ante cualquier infección. Entonces, cuando este VIH, este virus de inmunodeficiencia humana, es tratado correctamente desde un inicio a través del tratamiento del TARGA, ¿qué es lo que va a suceder? Este va a ser va a crear un mecanismo de defensa y va a hacer que ante cualquier mínimo contacto de bacteria o germen podamos tener una buena respuesta. Pero, por ejemplo, cuando nosotros no damos un tratamiento adecuado, el paciente no se trata correctamente, ¿qué es lo que va a suceder? Fácilmente, hasta un simple resfrío va a poder llevar una gran consecuencia al paciente, trayendo muchas dificultades y pudiendo desarrollarse incluso que este virus progrese a lo que es SIDA, teniendo graves consecuencias.
Así también tenemos la respuesta adaptativa frente al VIH. Esto se va a deber a que esta respuesta es muy específica, por lo tanto es tardía. Esta célula, ¿qué es lo que sucede? Van a incluir a respuestas inmunitarias celulares como las células T, CD4 y CD8 y también algunos anticuerpos. Entonces vemos que estas proteínas, ya sea en forma de Y, van a actuar principalmente uniéndose directamente al virus. Cuando se unen estas al virus, van a evitar que infecte a las células dianas. Entonces, son específicas del patógenos y como consecuencia van a tardar en activarse. Entonces, como conclusión, tenemos nosotros que la patogenicidad del VIH está dirigida hacia las células CD4 y los linfocitos T CD4, ya que participan en la respuesta inmune junto a otras variedades de células que ya hemos mencionado, aunque dependiendo de las condiciones del individuo, la acción de las células no va a ser suficiente para poder detener esta infección por el VIH. Es por eso que está en estudio que un mínimo porcentaje de personas, de individuos, prácticamente llegan a desarrollar un gen que iba a impulsar a que se pueda producir más cantidad de glóbulos blancos para evitar que este pueda para que pueda defenderse el organismo hasta ante este virus, ¿no? Dando como concluida la ponencia y bueno, tenemos también nuestras referencias bibliográficas que se llegan a visualizar en la pantalla. Eso sería todo. Muchas gracias.